es regularmente larga, pero yo dije que al final iba a ser corto porque se supone que tenemos que ya comprender lo básico de la barrera, o sea, de la membrana plasmática. Voy a alejar, que me escuchen. Bueno, es clase 4, las barreras biológicas. Barreras biológicas entonces. O sea, acá lo primero que hizo entonces nuestro PPT serían sobre los diferentes compartimientos. La membrana celular o membrana plasmática limita lo que sería entonces el líquido intracelular del líquido extracelular a través de barreras, las epiteliales y las endoteliales. Ustedes tienen que saber que endotelio tiene que ver con los vasos sanguíneos cuando es endotelio. Tienen que saber también cuál es el epitelio de epitelio plano simple. Después, los epitelios son los que limitan el medio interno del medio externo. Cuando dice control, después dice, estas estructuras efectúan un control cualitativo y cuantitativo de entrada y salida de sustancias, permitiendo el cambio selectivo y así mantiene la diferencia entre los medios. Cuantitativo es cantidad, cualitativo es de cualidad. Eso seguro tiene que ver con cuando dice entrada y salida, nosotros vimos sobre los canales abiertos y cerrados, aquellos canales que poseen los ligandos, tienen mucho que ver con eso. Vamos a ir viendo seguro todo otra vez sobre la electronegatividad interna que tiene la membrana plasmática. Todo eso vamos a seguir viendo otra vez. Bueno, acá está. Esta es la capa lipídica, son las colas, las cabezas de los ácidos grasos. Esta es una proteína periférica. Tienen que ser el protoplasmático, el extracelular, proteína transmembranosa, integral transmembranosa, y esto es un canal iónico. Acá es cuando se habla sobre cuantitativo y cualitativo. El canal iónico es activo o regulado. Son las compuertas de este líquido intracelular. La capa lipídica otra vez, el líquido intracelular. Entonces este va a ser el protoplasmático y esto va a ser el exoplasmático al revés, como yo les dije. Este es el modelo del mosaico fluido que les pasó, una compañera me consultó. Pueden ver entonces acá. Y acá entran los iones, vamos a ir viéndolo. La membrana celular. Lo que ya no me acuerdo cómo se llama cuando dice el CIC, es discontinuo, formado por el interior de todas las células del cuerpo. Compartimiento interno citosólico y HUP. Eso es lo que sí no me acuerdo más. Pero bueno, eso no creo que les pregunte. Formado por el interior de todas las células del cuerpo, la capa lipídica tenemos que hacer entonces. Mayor parte, fosfolípidos, que ya vimos ya su estructura en capítulo 2. Colesterol y los glicolípidos, que vimos también en capítulo 2. Las proteínas, las integrales, ya se acuerdan, son aquellas que hay las transmembranosas y las no transmembranosas. Una penetra totalmente, cruza totalmente la capa lipídica y la otra no, se queda solamente en la periferia. Acá, estas son las estructuras, como pueden ver. Segundo grupo polar, el esqueleto de fosfato, glicerol, las colas no polares. Esta es la saturada, esta es la insaturada. Esta es la cabeza polar, el glicolípido, el azúcar. Y esto es el ácido graso, saturado, insaturado. Y esto es el colesterol, la estructura del esteroide, la cola no polar que es hidrocarbonato, y el grupo polar. Esto es lo que le va a dar el nombre. Y qué tipo de esteroide, testosterona, estrógeno, etc. Los fosfolípidos poseen una cabeza de fosfato que es cargada eléctricamente, hidrófilo y polar. Lo que acá importa es esto. Es hidrófilo, o sea, tiene una afinidad con el agua, que es polar, es soluble en agua. Las dos colas hidrocarbonadas, que son los ácidos grasos, que son hidrofóbicos, apolares, tienen que saber que los ácidos grasos solamente son solubles en compuestos orgánicos, como el benceno, el silol, que se utilizan para estudios específicos luego, que pueden tener distintas longitudes y ser saturados o no. Acuérdense, saturado, línea recta, insaturado, tienen curvaturas. Y tiene la influencia por la fluidez o rigidez. A mayor insaturación, mayor fluidez. A mayor saturación, mayor rigidez dentro de la membrana citosólica o membrana plasmática. Estas son la disposición de los fosfolípidos en la membrana celular. Acá pueden ver.
las colas, las cabezas polares. Esto es polar, esto es apolar. Hidrocarbonada, polar. Soluble en agua, insoluble en agua. Los glicolípidos poseen, esto es el esqueleto. Poseen una cabeza polar, una más azul, dos colas hacia los brazos. Se encuentran en el lado externo radical. Hacia el líquido extracelular constituye el 5% de los lípidos de la capa externa. Este capítulo, por ejemplo, ustedes pueden así, leen el capítulo 4 en mi resumen que les pasé y después leen este y van a dominar. El colesterol mantiene la estabilidad de la membrana citosólica de las eucariotas superiores, animales, disminuye la fluidez, disminuye o aumenta, eso va a depender. La permeabilidad a pequeñas moléculas solubles en agua. Tiene que ser que el colesterol es anfipático, es tanto soluble en agua e insoluble en agua, dependiendo de la cabeza y de la cola. Es una barrera eficaz para la mayoría de las moléculas. Solo pasan con facilidad los gases. Esto es difusión simple. Sepan bien. Difusión simple. Ciertas moléculas pequeñas no electrolíticas ni tanto pasan con relativa facilidad. Moléculas pequeñas, ¿se acuerdan? También pasan relativa facilidad. Sigue siendo difusión simple. El resto de las sustancias requiere mecanismos especiales de proteína de membrana. Las permeasas o carriers, difusión facilitada, tiene que ver más con el tamaño. Justamente era que una compañera no entendió, era que le expliqué también. Las proteínas, esto olvídense, así no le voy a preguntar. Integrales son las que están ancladas a la membrana citosólica. Esto es lo que más importa. Ancladas. Sumergidas profundamente no le va a decir ancladas. Después usan la palabra que penetra, que cruza. Esas tres palabras más utiliza, ¿verdad? Después están las periféricas, son las que interaccionan con los fosfolípidos con las proteínas integrales por uniones no covalentes. Interacciones electrostáticas son las uniones débiles. Acuérdense, dentro de lo que sería biología, en este caso biofísica, que también tiene que ver la biología, las uniones no covalentes son las uniones débiles, mientras que las uniones covalentes son aquellas uniones fuertes. Por ejemplo, una proteína periférica hay uno que tiene una unión con el fosfatidilinoxitol, y ese, por ejemplo, y es una unión covalente, es una unión fuerte. Acá está. Estas son lo que serían las funciones. Dentro de todo esto, ¿qué es lo que más importa? Los límites de las células, intracelular de extracelular. Es un sitio, acá tenía que decir también que uno de los sitios especiales donde puede ocurrir todo el metabolismo de la célula. Bueno, la membrana ayuda mucho en eso, porque ahí ocurre todo lo importante dentro de la vía celular, del ciclo celular. Después, mecanismo de pasaje de sustancia a través de la membrana citosólica. Transporte pasivo, acuérdense, a favor de gradiente y sin gasto energético. ¿Por qué? Porque va de donde hay menos a donde hay más. La difusión simple y la difusión facilitada, eso ya vimos. Transporte activo, en contra de gradiente y con un gasto energético. ¿Por qué? Porque tiene que ir de donde hay más a donde hay menos. Eso es en contra de gradiente. Este es el activo primario y el activo secundario. Acá les va a pedir opción múltiple nomás. ¿Cuáles son sus ejemplos de opción múltiple? Y tiene entre comas nomás. Nada más. Transporte mediado por transportador es la difusión facilitada, pero me hace el transporte activo, es el sin porte, con sin porte, todo eso, que ya dimos también. O sea, sin porte, antiporte. Sin porte van en la misma dirección. Sin porte, dirección contraria. Transporte no mediado por transportador, difusión simple de moléculas liposolubles. Luego tiene un coeficiente de eutanol agua mayor a 1, entonces liposoluble. Difusión simple de iones, otra vez a través de canales de membrana, pasan directamente los iones pequeños. La difusión de moléculas de agua, ósmosis, que es el movimiento de agua. Tras de las acuaporinas, acuérdense que tenían 4 unidades, por cada una pasaban 1000 millones de moléculas de agua. Función simple, acuérdense otra vez, a favor de un gradiente, o sea, menos a más. La molécula está en movimiento continuo, agitación térmica, tiende a desplazarse para equilibrar su concentración. Después, esto no tanto, no se preocupen. Acá está. Concentración más alta, concentración más baja. Relaciones iguales, reacción neta nula, reacción neta. Acá hay, en la difusión acá hay una diferencia de gradiente de concentración. En uno hay más, en otro hay menos. Acá no ocurre gasto de energía. Y este es una fórmula. El movimiento neto de sustancias, sobre todo las que pasan fácilmente
o dióxido de carbono glicerol hacia un otro lado de la membrana plasmática está determinada por la ley de Fick, es decir, por la diferencia de concentración entre ambos compartimentos. Técnicamente lo que resume nomás que siempre va a haber una difusión neta hacia donde, siempre cuando se cumpla lo que sería a favor del gradiente. Simple puede dar directamente a través de la membrana sustancia liposoluble a través de canales iónicos, aquellos que son regulados por voltaje o por ligando. Va a depender de la carga del ion y si tiene algún receptor para unirse, por eso tiene el ligando. Normalmente el canal iónico posee un receptor donde se va a unir el ligando. Las moléculas no polares, polar, acá, totalmente, esto la atraviesa a una plasmática. Estos son los que atraviesan, porque estos son polares, y estos no atraviesan. Oxígeno, dióxido de carbono, acá pueden ver, sale, entra. Ocurre por difusión simple, otra vez más. Acá son los regulados por voltaje o por ligando. Entonces, pueden ver los pequeños canales, acá están los iones monovalentes. También podemos ver, son los canales de la membrana, otra vez dentro de la bicapa lipídica, el canal cerrado, el canal abierto. Acá por donde pasa. Normalmente estos son generalizados, pero como dice acá, casi todos son relativamente selectivos, se permitirán el paso de iones particulares, porque acá suelen tener cargas que van a identificar. La misma carga no va a pasar. Tiene que ser carga opuesta, pero la carga opuesta son las que se atraen. El índice de difusión es esta partecita nomás. Eso es nomás lo que le va a preguntar en el examen. La rapidez con la cual ocurre la difusión. La magnitud depende de la magnitud de la diferencia de concentración a través de la membrana, donde siempre a favor del gradiente. La permeabilidad de la membrana de la sustancia que se está infundiendo, ya sea regulado por voltaje, todo eso va a depender de los canales, la temperatura de la solución y el área superficial de la membrana a través de las cuales la sustancia se está infundiendo. Difusión facilitada, acá ya se utiliza ya las proteínas, las permeadas o carriers, a través de una proteína transportadora. También se produce por la unión de la sustancia transportada con el transportador un cambio conformacional. Esto, conformacional quiere decir que ponerle que lo que va a entrar, el canal es circular y lo que va a entrar es triángulo. Entonces, viene la proteína esta a lo que va a entrar para que pueda entrar directamente. Eso significa el cambio conformacional. Le da una tensión mecánica. Cambio. La proteína transportadora, al revés. La proteína transportadora cambia posee un cambio conformacional para que pueda entrar acá. Y estos, como pueden ver, son mucho más grandes que los otros. Y acá entran dos. Y pasa. Al igual que la difusión simple, está activada por la energía térmica de la agitación térmica. La difusión y el transporte neto depende de la diferencia de concentración. Ambos lo hablan una. Siempre todo, para que ocurra con facilidad, tiene que ser a favor del gradiente. Siempre. Ejemplo clase, el transporte de la glucosa a través de las membranas celulares por los transportadores tipo GLUT. El GLUT4 es el del músculo. Difusión facilitada y difusión la simple una vez que todos los transportadores están unidos a la sustancia de transportar, llega a su velocidad máxima. Eso ya vimos en la constante de Michaelis. Por más que se aumente la cantidad de soluto de transporte, es imposible aumentar más la velocidad de transporte. Pues una concentración más baja, el interior celular, el exterior posee una concentración más alta, o sea, la glucosa. Los canales que vamos a ver acá van a ser, van a ser de tipo, o sea, el GLUT4 dijimos que era muscular, se encuentra en la región basolateral, o sea, basal. Así se encuentran los canales de GLUT, el GLUT1, GLUT2, GLUT4. Entonces acá como pueden ver que afuera es mucho más y adentro hay mucho menos. Entonces no se va a requerir la utilización de energía, o sea, de ATP, porque es a favor del gradiente.
por las proteínas transportadoras con su cambio conformacional, que son las permeases eucarióticas. Esto es una vesícula. La vesícula se mueve cuando es estimulada. Entonces, si es estimulada, tiene que saber que es una secreción facultativa. Son aquellas que solamente se pueden reaccionan a un cierto estímulo. La membrana plasmática, citosólica, exosólica, exoplasmática, como usted quiere decir, protoplasmática, citosólica, exosólica o exterior, como usted quiera decir. Estimulada por insulina o un ejercicio. Acá pueden ver. No estimulada como es. Estas proteínas se insertan en la membrana celular acá para que puedan entrar los iones o lo que sea. En este caso no van a ser solamente iones, tiene que ser algo muy grande, por ejemplo la glucosa. Características de los sistemas de transporte mediados por transportador de difusión facilitada. Transporte activo, vamos a decir que debe ser. Especificidad tiene, ya saben, se produce por interacción y cambio conformacional de las proteínas transportadoras. La especificidad va a pasar solamente potasio, entonces solamente potasio. Competencia va a depender de la cantidad que hay, igual que la inhibición competitiva también. Y saturación es que obviamente que cuando se satura es porque la velocidad de la reacción, en este caso no es una reacción sino el transporte, que llegó a su velocidad máxima. Hasta ahí no va a poder transportar. Si 100, hasta 100 no va a poder. No va a poder transportar más de 100. Transporte activo es el movimiento de moléculas contra su gradiente de concentración. Entonces, esto acá requiere utilización de energía. No es favorable. El transporte activo primario y secundario. Primario, cuando la hidróxido ATP es directamente responsable de la función. A doctor ATP va a ATP más orgánico y ya ocurre ya el transporte. El transporte activo primario, por ejemplo, es la bomba de calcio, que elimina calcio desde el intracelular hacia el líquido extracelular, hacia el interior del retículo endoplasmático, por lo que ayuda a mantener muy bajas las concentraciones de calcio en el citosol. Una gran diferencia de concentración. El calcio es el encargado de mantener la electronegatividad técnicamente de la membrana plasmática. Por la bomba de calcio. Lo pueden ver, sale, celular, calcio alto, y acá se mantiene siempre bajo. El potasio es un transportador muy importante, tiene una actividad ATPase, es decir, que utiliza ATP para su funcionamiento. Entonces, salina 3, acuérdense, salina 3. Sale 3 de sodio, entra 2 de potasio. No desempeña 3 funciones, no, esto no se preocupen. Pueden ver otra vez, el salina 3, se ve. Este es la ATPasa, ATP va a ATP más glucosinogénico y ahí ocurre el movimiento de lo que sería la bomba. Transporte activo secundario o acoplado, ese en contra de gradiente también, pero normalmente va acoplado al transporte contra la sustancia. Generalmente sodio, a favor de un gradiente de concentración. La energía gastada es por la bomba de sodio y potasio, para generar la diferencia de concentración del sodio. Tipo de transporte activo secundario. Con transporte sin porte, lo que hace le dije, mismo sentido, antiporte, sentido opuesto. Eso no tiene que ser. El sodio y glucosa, esto van en la misma dirección. ¿Ven? Transporte de macromoléculas y partículas. Acá sí ya los datos vimos. Dice, los polipéptidos de polisacáridos son demasiado grandes para ser transportados por la membrana citosólica, por lo cual se transportan extracelular, intracelular, compartimientos. Exocitosis se fusionan con la membrana y expulsan su contenido. Acuérdense, exocitosis por una función, se fusiona entonces con la membrana y expulsa el contenido, enzimas pancreáticas, etc. La sustancia es endocitosis, la sustancia es reconocida por receptores de membrana, específica, general, específica. Acuérdense, esta es la que se podía acumular, esta no, esta es continua. Y se internaliza dentro de la célula, no se dan todas las células, son algunos epitelios especializados. Acá está. Invaginaciones, entra. Endocitosis, se fusiona, sale. Y transporte de agua, somos primero del agua, en condiciones fisiológicas no existen gradientes osmóticos.
Lo que tiene que ser el transporte de agua, suministro de agua y flujo neto de ciclo cero. El agua puede atravesar la membrana citosólica por dos vías, directamente a través de la bicarpo por canales específicos que son los canales de la aquaporina. La aquaporina tipo 1 media la absorción de fluido en el túbulo proximal del riñón. Esto es lo que tiene, sí, eso vamos a ver también en histología, media la absorción de fluido en el túbulo proximal del riñón. Esto es lo más importante y que es la aquaporina 1 es encargado de lo que sería la homeostasis del agua pulmonar. Y la aquaporina 2 media la permeabilidad del colector del riñón, membrana apical, que es regulado por la hormona antidiurética. Todo lo que es la mutación de la aquaporina 2, es decir, la patología que sería la diabetes insípida nefrógena, no se puede retener orina. Y tienes lo que se llama la condición que se llama orinuria. Orinuria. Barreras epiteliales, estructura importante. Detrás de ellas, un intenso intercambio de materia y energía. Nos protege el medio ambiente y luego los que intercambian con el medio interno. Participan en el mantenimiento del volumen y la composición de los compartimentos que los separan. La luz, el intersticio de la piel, las láminas basales, los epitelios, pues la lámina basal, muy importante, membrana apical, membrana basal, núcleo de la célula. Los epiteliales están polarizadas, en cargas. La permeabilidad y las proteínas de transferencia son diferentes en el lado basal y luminal, lo que permite el flujo de sustancias hacia un lado. Por ejemplo, las bombas de sodio y potasio son más frecuentes en la zona basal y laterales. La ubicación de las bombas de sodio y potasio basal o basolateral. Epitelios abiertos y cerrados. Una función de eficiencia de sellado que ejercen los complejos de unión entre los que se acuerdan. Son una ocludencia, todo eso. Es la unión intercelular. Cuanto más eficaz sea el sellado que tienen, más sobre ocludencia hay, más ocludinas, más claudinas. Transporte a través de los epitelios. Transcelular es a través de las células. Y paracelular es entre las células. Este va a depender normalmente de la unión comunicante, unión adherente. Más suele ser la unión comunicante. Zonas de oclusión, uniones intercelulares herméticas. Se unen físicamente y penetran proteínas en la membrana para formar puentes entre la fibra del sitio de las dos células. Unión adherente, hay que saber, se pega mediante interacción entre proteínas que abarcan cada membrana y se conectan al sitio esquelético. Y las desmosomas, las más fuertes, porque tenían relación con el filamento intermedio. Están abotonadas una a otra mediante interacción de proteínas desmosómicas, desmoplaquina y la desmoglobina. Como es mucho más grande, pero notan que la brecha es mayor, 20 nanómetros, acá, brecha mínima. Epitelios cerrados son aquellos considerados impermeables por una resistencia eléctrica alta, es difícil de transmisión pasiva de iones, alta diferencia potencial transepitelial, colon, túbulo colector renal es el ejemplo. Epitelio abierto, totalmente distinto, poca capacidad para mantener gradientes, la resolución epitelial isotónica. No hay un flujo neto de soluto ni de solvente. Existe alta conductibilidad, acuérdense del concepto de conductibilidad. La resistencia eléctrica es baja, baja diferencia potencial, otra vez. Mayor capacidad de absorber agua, una ausencia de un gradiente osmótico. Túbulo proximal, intestino delgado, intestino delgado, etc. Mecanismo de transporte en barrera epitelial del transporte, por ejemplo, de sodio. En el intestino existe una diferencia de concentración entre los dos. En un lugar hay más, en otro lugar hay menos. Entonces el sodio bombea activamente en la base lateral hacia el intersticio. A donde hay más, a donde hay menos. Por eso es activo, requiere ATP. Eso es lo más positivo que el luminol, porque al inicio es al revés. El luminol más positivo y hacia el intersticio es menos. La diferencia. Estos son los milivoltios. Intersticio al final, para la luz. El intersticio al final, este se queda más. La variación de la velocidad creada por el sodio arrastra unión negativa. Este es cloruro y este ni puta idea, no, por eso no ingresé en química. En química y en medicina la 1. Si el epitelio es abierto, reduce el sodio con facilidad y la variación de la velocidad se anula, cerrado, lo contrario. El transporte activo de sodio transepitelial está asociado a una serie de mecanismos de transporte: cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, aminoácidos, azúcares. Miren,
Es altamente específica para la forma, para la conformación que tiene, ya sea de estrógiro o levógiro. Agua por vía paracelular o transcelular. A través, entre. Gradiente de presión osmótica puede ser para transcelular. Paracelular, por ejemplo, la presión coloidosmótica intravascular mueve el agua del intersticio hacia el vaso. Y transcelular bajo la acción de la hormona antidiurética, el túbulo colector aumenta la cantidad de agua porina en la membrana apical, aumentando así la absorción de agua, debido a que la médula renal es más hipertónica, sal, respecto a la tubular, para mantener todo. Túbulo colector osmótico, la membrana apical, el agua, ese cíclico de ATP, en la masa lateral, acá donde se encuentra la hormona de sodio y potasio. La hormona antidiurética, el receptor de la proteína G, adenilato ciclasa. El coneto de agua asociado al transporte iónico. En distintos tejidos como el túbulo presional renal, intestino bajo, vesícula biliar, el agua y sal son absorbidas en forma isotónica en igual cantidad. Agua y sal hay en igual cantidad. No hay un flujo neto hacia un lado. Pues la turbina de base lateral se acumula sodio y cloro en este espacio, crea una hipertonicidad, o sea, más sal. El epitelio abierto rápidamente por la entrada celular de agua y la zona del espacio, dando una gradiente hidrostática hacia el lado cero. En este caso, por ejemplo, el transporte de sodio y glucosa, que es un transporte sin porte. Acá está. La absorción isoosmótica. Iso tiene que ser que es igual. De agua es responsable del reingreso de la mayor parte del agua filtrada en los riñones y la absorción intestinal del mismo. Isoosmótica es la vesícula biliar. Epitelio absortivo. El transporte se realiza desde la luz hacia el medio interno. Interior, interior. La reacción sal y soluto arrastra agua, entonces hay recepción neta de agua y de solutos. Epitelio secretor al revés, del medio interno hacia la luz. Por ejemplo, la secreción de cloruro en varios epitelios como el intestino delgado, tráquea, córnea, etc. El cloruro entra por transporte, sodio y potasio, relativamente, utiliza ATP, y el potasio difunde nuevamente fuera de la célula, el glucosa se acumula y se la célula por un canal de la membrana apical. Baja la célula, el glucosa va. Esto es secretor, como pueden ver. Y acá termina lo que serían las barreras biológicas. Delfín. ¿Algo que quieran saber, consultar? Sí, nomás lo estábamos. Oli. Oli. Hablen. Tengo vergüenza de hablar. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Para mí que todo bien, tipo después si tenemos alguna duda podemos ver otra vez de nuevo el video. O sea, al menos yo. Sí, ningún problema. Ya que haya gusto de cada uno, me consultan, no hay Encima problema. que no fue tan largo ni tan complicado. Ay, qué perra. No, que ya dimos pues ya. No se preocupen, pueden ver nomás otra vez el video, que haya a cargo de ustedes. Y ya me pasó ya la compañera Jazmín mañana para ir de acuerdo a lo que es biología, lo que mañana vamos a dar citoesqueleto, para no desarrollar lo que ustedes no dieron, porque muchas cosas ustedes no dieron. Y para no complicarle balde o perder tiempo en explicándole algo que ustedes no dieron y que no van a lo entender. Dale. ¿A qué hora mañana? Vale, nos vemos mañana. Y mañana vamos a hacer biofísica, vamos a hacer a las 8 otra vez. Si es que se despiertan o si no vamos a mudarnos nomás bien y vamos a ver si hacemos a esta hora, porque a esta hora por lo visto todos están despiertos. Y
Tipo, Las de día 12 quedamos siempre con Dios. sí, y para biofísica es lo que tenemos que ponernos de acuerdo porque tipo hoy no nos conectamos María, a la no sé, mañana. sí, vamos a escribir en el grupo entonces ahora. Dale, Está dale. bien. Mucho. Bye bye.